Hola, como dijimos en el anterior vídeo, vamos hoy a construir los dos sistemas de aguja que conocemos, que son los más populares. El primero que tenemos antes del tocadiscos mediante sistema de inducción, que es esa aguja que funciona simplemente mediante una membrana. Para hacer una casera es tan sencillo que hasta parece increíble. Lo único que necesitamos es una pequeña aguja, hojas de papel y cinta adhesiva. Con eso es más que suficiente. Para hacer una reproducción o para construir de manera casera una aguja que funciona mediante inducción electromagnética, que es el sistema que utilizamos todos hoy en día, es un poco más complicado, pero realmente no es tan complicado como puede parecer. Para hacerlo, lo único que necesitamos va a ser un soporte en el que colocar todo. Necesitaremos dos pequeños tubos para formar lo que viene a ser la bobina, la cinta adhesiva, y sustituimos la aguja por otra aguja con una peculiaridad, y es que en la otra esquina tiene que tener un pequeño imán. Con esto vamos a poder... y por cierto, los dos cables de cobre. Necesitamos dos cables de cobre, luego veremos para qué. Y con todo esto ya podemos construir una aguja que funciona como las agujas de inducción que tenemos ahora. No va a funcionar bien, pero bueno, por lo menos sí va a funcionar. Así que bueno, empezamos con la primera. El sistema es muy sencillo. La aguja está en contacto con el vinilo, vibra con la onda del vinilo y esa vibración se transmite a una membrana, que en este caso es la hoja de papel, que con una forma de embudo o mediante un embudo externo es amplificada la señal. Cogemos la hoja, cogemos la aguja y la ponemos en un lateral. La juntamos mediante cinta adhesiva y la pegamos aquí. Ahora tenemos aquí nuestra aguja. Ahora lo único que vamos a hacer es construir un pequeño embudo en el que la aguja quede en un extremo y una forma de cono en el otro extremo. Bueno, pues lo tenemos. Aguja, membrana y forma de cono. A ver cómo suena esto. Para reconstruir lo que tenemos aquí dentro, que es donde se esconde el funcionamiento de una aguja con sistema de inducción y donde está realmente el secreto de sonido, vamos a hacer algo un tanto casero, pero que va a funcionar bastante bien. Por un lado vamos a coger un soporte donde se va a almacenar todo, lo que viene a representar esta cajita de aquí. Y vamos a meter dentro lo que realmente está ahí escondido. Primero necesitamos dos pequeños soportes que hagan la función de bobina. Dentro de cada uno de estos soportes de la bobina vamos a enrollar un cable de cobre. Bueno, pues si os fijáis, ahora mismo tenemos un soporte con dos pequeños tubos que tienen cada uno un cable de cobre alrededor. Estos cables no están conectados a la corriente, sino que son los que van a generar la corriente. Entonces, para generar la corriente de sonido, lo único que tenemos que coger es nuestra aguja con este pequeño imán que tiene que venir al extremo y colocarla de esta manera. Entonces, el sistema de aguja de inducción, ¿cómo funciona? La aguja con el extremo puntiagudo es la que va a ir recorriendo el surco del vinilo. Al recorrer el surco del vinilo va a ir vibrando. Al vibrar vamos a tener este imán que está aquí, que va a vibrar de la misma manera que la aguja. Entonces esto va a empezar a temblar de esta manera. Mediante los conocimientos de inducción que tenemos desde hace muchos años, sabemos que los movimientos de vibración que genera un campo electromagnético, en este caso un imán, genera un movimiento de corriente dentro de los cables de una bobina. Entonces, estos cables que no están conectados a la electricidad ni nada, según vaya vibrando el imán, va a generar unos cambios en su campo magnético que va a generar una corriente dentro de estos dos cables. Esta corriente que este imán vibrando va a generar dentro de estos dos cables es una corriente que viene a representar la misma vibración que tiene la aguja, de manera que la vibración pasa del surco del vinilo a la aguja, al imán, y del imán pasa a los dos cables de cobre. En un altavoz, el cable que lleva una onda de corriente alterna, como la que podría ser una onda de sonido, es traspasada de los cables a un imán, y el imán es traspasado en vez de una aguja a una membrana. La membrana es la que suena dentro del altavoz. Entonces, este sistema tan básico que va de vibración a imán y a sistema de inducción mediante un campo electromagnético es el mismo sistema que usamos para los micrófonos, para las agujas o que incluso para los altavoces. En el fondo el funcionamiento es siempre el mismo. ¿Qué problema tengo yo aquí en casa? Bueno, pues que esto es bastante precario y este sistema, aunque es bastante sencillo, tiene que ser muy preciso. Entonces, si consiguiese hacerle un soporte físico y encapsularlo todo y sacarle una salida de mini jack aquí,
algo sí que sonaría muy mal, pero sí conseguiríamos que algo sonase. Entonces, Entonces, este sistema de agujas que reproducen sonido mediante inducción electromagnética, que es la que usamos hoy de manera unánime y que parece muy complicado, de hecho cuando vemos esta fantástica cápsula, esta es una Audio-Técnica, pero bueno, cuando vemos una cápsula de estas pensamos que el sistema es realmente complejo. En el fondo es un sistema realmente sencillo que no tiene más que un pequeño imán que al vibrar genera una pequeña corriente en dos cables. Esto no iba a ser una prueba si no lo metemos en un plato y probamos a ver qué tal suena. Este invento chapuza que nos enseña qué hay dentro de esta caja, pues a lo mejor va a ser un desastre de sonido, aunque funcionalmente es exactamente igual, pero esto sí que lo podemos probar. Vamos a ver qué tal suena esto. Mi pequeño Akiyama, vamos a sacarlo. Encendemos. Disco. Play. A ver si lo oís desde ahí. Bueno, como veis no es muy preciso, suena un tanto precario, pero suena perfectamente. Con esto podemos reproducirlo. Pero lo curioso es que en el fondo este sistema es tan precario que al cuerno toda esta historia. Vamos a coger un trozo de plástico y a ver qué tal suena directamente con un trozo de plástico. Bueno, seguro que esto suena, no es más que un separador de hojas hecho de plástico. Y en el fondo la vibración se traspasa de manera tan sencilla que vamos a ver si esto suena simplemente con un trozo de plástico. Bueno, las diferencias de sonido que veis son por saltos de aguja porque evidentemente esto no es muy preciso. Pero podéis ver cómo es tan sencillo el sistema de vibración que simplemente con un trozo de plástico puntiagudo somos capaces de reproducir un vinilo. Así que bueno, espero que os haya interesado porque es bastante curioso a veces. Pensamos que lo que hay aquí dentro es increíblemente complejo y extraño y en el fondo es un sistema que conocemos desde hace muchísimos años y que prácticamente podríamos construir en casa. Así que bueno, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros para más temas de música y especial tocadiscos. ¡Chao!